Todos, qué gusto. Eh, Hoy nos vamos a topar con un tema que no es propiamente de formación bíblica, sino de reflexión bíblica. Sí, vamos a hablar sobre Moisés y Jesús, estos dos puntales que tenemos en la Biblia, ¿no? En términos generales, digamos que son las dos cabezas del Antiguo y del Nuevo Testamento. Recuérdense que en el Antiguo Testamento los dos grandes testigos de la revelación de Dios eran Moisés y Elías. Ellos van a aparecer en la transfiguración de Jesús, aparecerán de manera ahí media velada en el libro del Apocalipsis. Moisés porque es pues el gran legislador, ¿no? El gran legislador. Ese hombre que durante el dominio de los egipcios fue el único con el cual Dios habló. El único. No sé si alguna vez cayeron en cuenta que a lo largo de toda la experiencia del Éxodo, Dios Yahvé no habla con el pueblo. Y no habla con un pueblo porque tiene todavía una mentalidad de esclavos, una mentalidad sumisa. El único libre, que dicho sea de paso, medio curiosamente, es libre porque salió huyendo luego de asesinar a un soldado egipcio. Ese único libre es Moisés y solo con él Dios va a hablar. Y luego pasarán 1300 años más o menos hasta que irrumpa Jesús, el Hijo de Dios, que viene a ser, según nos lo quiere presentar claramente el Evangelio de Mateo, el nuevo Moisés. Un nuevo Moisés que nos deja claro algo, no es que viene a reemplazar al anterior Moisés y toda su enseñanza. Recuérdese que Jesús es muy claro, yo no he venido a abolir la alianza, no he venido a abolir la ley, lo que he venido es a darle cumplimiento. Así que debemos de entrar, antes de empezar, tener mucho cuidado, ¿no? No es que Jesús es más que Moisés, no, Jesús respeta mucho a Moisés, lo que intentará es tratar de hacernos entender un poquito mejor el verdadero sentido de esa alianza. Y lo vamos a ver con referencia, pues precisamente al momento histórico que le corresponde a cada uno. Les propongo que hagamos el siguiente itinerario el día de hoy, ¿no? Primero vamos a hacer una comparación del momento histórico en el que vive Moisés y lo comparamos inmediatamente con Jesús para tenerlo como una visión de conjunto. Luego vamos a tomar los dos textos paradigmáticos, ¿no? El Decálogo, los 10 mandamientos de Moisés y luego las bienaventuranzas de Jesús según Mateo. Las analizaremos brevemente, repito, no vamos a hacer un estudio bíblico a fondo, sino algunas interpretaciones que pueden ayudarnos en nuestra vida personal y pastoral. Y al final vamos a tratar de actualizarlo, porque hoy también tenemos un momento histórico y hoy tenemos que replantearnos el tema. Ese será un poquito el menú que tenemos ahora. Lauren tiene ya en sus manos la presentación que luego les hará llegar a quienes deseen acompañar esto o volver a leerlo con el material que vamos a usar ahora, ¿no? Moisés y Jesús, una resistencia al imperio. Sobre eso es lo que vamos a hablar hoy. Aquí veamos un poquito como una comparación de lo que pasaba en el tiempo de Moisés y en el tiempo de Jesús. Los eventos históricos en los que se desenvuelve Moisés se dan en el siglo XIII antes de Cristo, aproximadamente hacia el año 1250, cuando un grupo de esclavos están siendo sometidos a una fuerte presión en Egipto. Lo primero que voy a decir aquí, y que va a ser muy importante tenerlo presente para luego poder entender el decálogo, es que no es un pueblo propiamente el que es llevado a la esclavitud, sino una serie de personajes que andaban deambulando de un lugar a otro. Eran nómadas de diferentes tribus, de diferentes familias, digamos, que por las circunstancias y las necesidades se ven obligados a acercarse probablemente al delta, a las orillas del río Nilo, y allí son esclavizados a Egipto para trabajar en las construcciones de las grandes ciudades que estaban, o pirámides que se estaban haciendo en Egipto, ¿no? Unas pirámides que además de tener un destino religioso, también se sabe que tenían un destino de protección, de seguridad, porque servían como especie de silos para guardar granos, ¿ya? Entonces, esto es lo primero que tendríamos que destacar. A Moisés le toca enfrentar un momento de opresión, de esclavitud
con un grupo de personas que lo único que tienen en común es haber caído en desgracia en este momento y ser esclavizado. Segundo, es una esclavitud por levas. Esto también es muy importante tenerlo claro, ¿no? No es la esclavitud como a veces se nos ocurre a nosotros cuando imaginamos la palabra esclavitud, ¿no? Gente con grilletes, con cadenas, que están constantemente siendo golpeadas. No, no era ese el caso. Lo más probable es que era una esclavitud de levas, es decir, cada vez que había que trabajar eran organizados en pequeños grupos que tenían la obligación de trabajar en aquello que le ordenaban los soldados egipcios. Cuando no había trabajo por delante, ellos estaban, pues tenían la libertad de alguna manera de vivir fuera de las ciudades, en el campo donde trataban de sobrevivir. Siempre seguramente cuidados, controlados por soldados, pero pues con alguna libertad de vivir su experiencia social y religiosa propia. No se olviden lo que dije hace un rato, porque no pertenecen a un pueblo. Ellos tienen diferentes divinidades seguramente, ¿no? Sus propios dioses de las familias. Y pues cada uno en esos momentos intentaba orar a sus respectivos dioses, seguramente llevar adelante el ritmo de vida al que estaban acostumbrados, etcétera. El imperio egipcio era piramidal y de alguna manera teocrático, porque el faraón se declaraba hijo del dios Ra, es decir, hijo del sol. Por lo tanto, él estaba a la cabeza de esta sociedad y tenía todo un aparato organizado para sostenerse como la única autoridad de este imperio, ¿no? Por debajo estaban la religión con sus sacerdotes, estaban los ejércitos con sus soldados, estaban los egipcios y en la parte final de la pirámide, la última clase social eran los japirus. Así se los llamaban a estas personas, hombres y mujeres, que habían sido capturados y estaban viviendo esta experiencia de esclavitud en levas. ¿Qué más sabemos de Moisés? Fue salvado por designio divino. Yo no les voy a recordar toda la historia porque es una historia conocida, es parte de nuestra formación catequética, de que ustedes saben que el faraón, preocupado porque los esclavos estaban aumentando en su número, tiene temor de que algún día sean tantos que pueden organizar alguna revuelta. Por eso el faraón ordena que maten a todos los hijos primogénitos. Y pues ahí mueren muchos niños, pero se va a salvar uno, que su madre pues, seguramente a los 2 o 3 años de edad lo puso en una canasta y lo salvó de morir. Ese niño luego fue adoptado por la hija del faraón, por la princesa, quien lo crió concretamente como un niño egipcio. De hecho, su nombre, Moisés, no es un nombre hebreo, es un nombre egipcio. ¿Ya? Este muchacho crece, pero parece que en su sangre corre, por sus venas corre la sangre de sentirse hebreo, de sentirse uno de los esclavos, y en un momento determinado, cuando ve que un soldado está golpeando despiadadamente a un esclavo, se indigna de tal manera que lo mata. Y le toca salir huyendo porque si no lo iban a matar a él. Entonces, allí viene toda la experiencia que ustedes han leído de la zarza ardiente, de la liberación, y ahí hay un detalle que hay que destacar, ¿no? Lo que esta divinidad que se le aparece le está pidiendo parece una broma de mal gusto. Le está pidiendo que vaya a decirle al faraón que libere al pueblo. Ya, de entrada, solo ir a pedirle eso al faraón ya era un exabrupto, ya era un abuso. Este es el hijo de Dios, pues ¿qué le va a hacer caso a un ser humano? Y encima le va a pedir que libere a sus esclavos. Más aún, Moisés sabe que allá lo están buscando porque lo quieren matar por ser asesino. En una palabra, esta divinidad lo está mandando a la boca del lobo. Y por eso Moisés intenta por todos los medios de no asistir, ¿no es cierto? Se niega, dice que él no sabe hablar, que nadie le va a hacer caso. Y bueno, lo cierto es que por más de que él insiste en no querer ir, esta divinidad le dice, tienes que ir. En un gesto final, en un momento de desesperación final, Moisés le dice, bueno, ya, yo voy a ir. Pero si me pregunta el faraón quién me envía, ¿quién eres tú?
Lo que da a conocer pues que Moisés no sabe quién es esa divinidad, no sabe si es el Dios de esta familia, de aquella familia o de la otra familia, porque como les dije hace un rato, estos esclavos pertenecen a diferentes grupos étnicos. Entonces ahí irrumpe una divinidad novedosa. Dile que yo soy el que siempre he sido, el que es ayer, el que es hoy y el que es mañana, el siempre siendo. Yahvé te envía. Es un Dios novedoso, desconocido hasta ahora, un Dios que se muestra con unas cualidades que no dejan de sorprender en el texto bíblico. Es la primera vez que un Dios interviene en la vida de un pueblo, porque siente en su corazón el dolor de ese pueblo, porque escucha sus clamores, porque tiene un deseo profundo de querer liberarlo, sin ningún mérito, digamos, de parte de los esclavos, que seguramente están gritando por libertad, pero estaban gritando libertad a sus respectivos dioses. Total, Moisés va y viene todo el evento que ustedes conocen de las plagas, una tras otra, plagas que en el fondo lo único que quieren demostrar es que si bien el faraón tiene un cierto poder, porque lo tiene, es un poder que siempre será menor al que tiene Yahvé, que es el único Dios verdadero, ¿no? Ahí, por ejemplo, un ejemplo plástico que nos muestra es que los religiosos egipcios son capaces de producir culebras, pero Moisés con su bastón y en nombre de Yahvé saca culebras que son más grandes y se comen a las culebras chiquitas de los egipcios. Todo eso solo para demostrar que Yahvé es Dios poderoso. Y luego salen al desierto. En el desierto ocurren una serie de vicisitudes que básicamente tienen que ver, no porque el pueblo sea un pueblo bruto, ignorante, que no entiende. No, 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 no. A veces nosotros hacemos ese tipo de lectura creyendo que los esclavos que salieron eran infieles o algo por el estilo. Hay que entenderlo desde la otra perspectiva. Ellos se sienten de alguna manera hermanados mientras están en la esclavitud. Igual que ocurre en nuestros países, ¿no? Ocurre una desgracia, un terremoto, ocurre un incendio, ocurre una pandemia como la que llevamos y de manera natural nosotros buscamos unirnos, ayudarnos, ser solidarios, pero en un momento en el que ya pasa la necesidad, la emergencia, corremos el detalle de que nos volvemos a alejar. Entonces, estos ex esclavos, llamémoslo así, ex esclavos, al salir todavía conservan sus viejas costumbres. Por eso, una vez liberados, cada uno naturalmente quiere unirse exclusivamente con quienes considera parte de su familia. Por eso es que se nos dice que arman becerros de oro para adorar. Seguramente era para hacerle un homenaje, hacerle un acto de adoración a los antiguos dioses familiares. Por eso, ya libres, no encuentran razón para mantenerse unidos. Y este va a ser el gran problema que Moisés va a enfrentar con este pueblo durante la travesía en el desierto. El texto bíblico nos dice que en un momento determinado, para tratar de subsanar todas estas peleas, tensiones, conflictos que había entre los ex esclavos, es que Moisés sube a la montaña y Dios le va a entregar el decálogo, es decir, las dos tablas con los 10 mandamientos. 10 mandamientos que tienen un objetivo: convertirlos en un solo pueblo, el único requisito para poder acceder a la tierra prometida. Y permítame que lo vuelva a repetir porque esta va a ser clave para nuestras conclusiones. ¿Sí? El decálogo, los 10 mandamientos que Dios le revela a Moisés y que le pide a Moisés que se los lea al pueblo, tienen por objetivo invitarlos a que vivan como un solo pueblo. El gran desafío de la historia de la salvación, si algún otro rato, en otro ambiente, surgiera entre ustedes esa pregunta, alguien preguntara, ¿cuál sería el máximo sueño que Dios tiene con el pueblo de Dios, sea Israel o sea las iglesias hoy? La respuesta, la más simple, pero no por eso deja de ser categórica, es que el gran sueño de Dios es que nosotros vivamos como hermanos, que vivamos como una familia. Y ese es el único requisito para poder entrar a la tierra prometida. Lo repito por tercera vez.
que seamos una familia. Ese es el sueño de Dios. Lo veremos un poquito ya mismo cuando veamos los mandamientos, en cómo se refleja esto que estoy diciendo. Bueno, ese es el tiempo de Jesús. 13 siglos después, irrumpe Jesús. Nosotros declaramos como plenificación de la revelación de Dios. Como revelación plena de Dios surge Jesús en el siglo primero, cuando el pueblo nuevamente está sometido a un imperio. Ya no es el imperio egipcio, sino el imperio romano. Y la esclavitud ahora ya no es por levas. Ciertamente los que podían tener su tierra pueden cultivarla, había cierta libertad de trabajo, pero es una esclavitud que quizás es más fuerte, porque es una esclavitud por impuestos, impuestos que había que pagar tanto a Roma como al templo, impuestos que muchas veces, sobre todo para los más pobres, eran muy difíciles de pagar, lo que hacía que mucha gente, los que pocos que podían tener su tierra, en un momento veían correr el riesgo de perderla, porque si no pagaban los impuestos, pues le quitaban su pedazo de tierra. A veces tenían que venderla. Y muchos campesinos sin tierra se veían obligados a caer en la mendicidad o en algún caso venderse como esclavos. ¿Sí? Es un pueblo que está sometido y aunque en los textos bíblicos se deja ver una cierta indignación, un cierto enojo contra los romanos, un deseo de liberarse de ellos, no lo pueden hacer porque la bota romana era muy pesada. Los romanos solo se contentaban con el pago de impuestos. Cuando no pagaban impuestos o cuando había algún intento de protesta, los romanos salían a relucir con toda la brutalidad de sus ejércitos para acallar cualquier tipo de protesta. La sociedad que vive en esa época es mucho más grave que la que vivió en el tiempo de Moisés, porque el único poder en tiempo de Moisés eran los egipcios, mientras que el pueblo llano, digamos, la gente sencilla, los judíos de a pie, aparte de sufrir la opresión de los romanos, de alguna manera se veían también oprimidos por la religión judía. Una religión judía que apenas tenía unos 400 años de haberse instituido como religión, de haber de alguna manera impuesto, por ejemplo, eso que llamamos la ley de la pureza, que hacía que la gente más pobre prácticamente siempre viva impura, ¿no? Las mujeres de por sí ya eran impuras todo el año, ¿no es cierto? Y entre los varones eran impuros los que tenían que a veces por necesidad ejercer actividades, trabajos que eran considerados impuros. Por ejemplo, ser pastor, recaudador de impuestos, ser carnicero, eran profesiones que llenaban de impureza y marginaban. A veces por una enfermedad, por cualquier tipo de infección en la piel que ya era considerado lepra, eran marginados. Entonces, la gente no solo tenía que bregar con los impuestos y la fuerza que imponían los romanos, sino con una religión que de alguna manera le hacía sentir a la gente que todo lo que estaba sufriendo era culpa de ellos mismos por sus múltiples pecados y por no poder purificarse, tomando en cuenta que para purificarse de sus enfermedades siempre habría que tener dinero para comprar los animalitos y poder hacer las ofrendas en el templo. Jesús, igual que Moisés, también es salvado por designio divino, ¿no? Mateo, que es el que decía al inicio, más nos quiere presentar la figura de un Mateo, de un Jesús como nuevo Moisés, pues nos va a crear un midrash, es decir, una historia comparada para decirnos que así como Moisés fue salvado de la orden de asesinato dado por Faraón, Jesús también será salvado de una orden de asesinato dado esta vez por Herodes. Y así como Moisés salvado termina viviendo en el palacio de la princesa egipcia, Jesús, salvado por su padre José, terminará viviendo también en Egipto un tiempo, según el texto, hasta cuando muere Herodes, que puede regresar. Igual son semejantes. Moisés intenta liberar al pueblo de la esclavitud. Jesús también intenta liberar al pueblo de la esclavitud. Y quizás con Jesús es más acentuado el sentido propio de la esclavitud. No es solamente esa esclavitud social
de un opresor que pisa, que ordena, que exige un trabajo pesado y no remunerado, Jesús intenta también liberar de quizás una esclavitud mucho más fuerte, que es la esclavitud mental. ¿Mm? Aquí yo a veces he dicho, algunos se han molestado cuando lo digo a veces en algunos lugares, ¿no? Para mí el mayor problema que tenemos en el Ecuador, el mayor problema que tenemos los ecuatorianos, no voy a hablar de Latinoamérica porque sería un poquito meterme a discutir en otros países donde yo no conozco la realidad. Por eso hablo exclusivamente de Ecuador, aunque sospecho que esto ocurre en toda Latinoamérica. Pero aquí en el Ecuador, la mayor tara que tenemos es tener un pueblo que todavía tiene mentalidad de esclavos. ¿Sí? Aparentemente nosotros nos movemos, vamos donde quiero, no falta el que escribe en las redes sociales y hasta se pone bravo cuando alguien lo cuestiona porque dice, es mi muro y yo escribo lo que me dé la gana y cree que eso es libertad. Sin embargo, nuestra mentalidad sigue siendo una mentalidad de esclavos. Muchas veces en unas elecciones seguimos dando el voto por un pseudo mesías que dice que nos va a salvar. Y antes recordaremos que dábamos el voto por una camiseta, por un libro de arroz, por un litro de aceite. ¿Sí? Preferimos que otros asuman esa responsabilidad, ¿no? Quizás la palabra que yo más he escuchado que refleja esta mentalidad de esclavo es aquel que pone un mensaje diciendo, por ejemplo, yo no sé por qué se pelean por los políticos, porque gane quien gane, yo tengo que seguir trabajando, ¿sí? Y no se da cuenta que su trabajo no es precisamente un trabajo. Es una explotación sistemática y continuada sin ningún respeto a la dignidad. Y nos quieren hacer creer, y muchos creemos, incluso, que no importa pues que me paguen menos de la mitad de lo que yo debería ganar, pero lo importante es que tengo trabajo. Y así nos vamos armando una serie de historias. Esa es para mí una esclavitud mucho más fuerte y sobre esa es la que Jesús de alguna manera intenta despertar a la gente. De allí que gasta tiempo hablando, dando parábolas, enseñando. Y precisamente en ese afán de que cada uno de manera personal y libre rompa con esas taras, con esa mentalidad que muchas veces nos domina, es que Jesús va a promulgar las bienaventuranzas. Y las bienaventuranzas de Jesús, a diferencia de Moisés, que de alguna manera con el decálogo habíamos dicho, ¿no? Intenta invitarnos a vivir como hermanos para alcanzar la tierra prometida. Jesús con las bienaventuranzas, sin cuestionar o negar lo que dice Moisés, nos quiere invitar, y anoten estas dos palabras. Primero, en libertad, que cada uno opte por romper de su corazón, sacar de su cabeza todas estas taras que nos han metido. En el afán de liberado nuestro corazón de tantas tonterías, podamos dejar que el reinado de Dios se haga presente, es decir, libremente acoger a Dios en nuestras vidas. ¿Ya? Esta era la primera parte, era un poco ubicarnos, vemos que las situaciones, si bien son 13 siglos que separa a Moisés de Jesús, la realidad es más o menos la misma, una situación de opresión, un imperio que intenta dominar a través de la religión y a través de los ejércitos, un pueblo que muchas veces por miedo se calla y solamente murmura, masculle sus dolores, su deseo de libertad, pero que no es capaz de hacerlo. Y cuando finalmente se le oferta un camino de liberación, el miedo nos puede paralizar. Después de todo el sufrimiento que vivió el pueblo esclavizado en Egipto, apenas salen a la libertad, lo primero que se les ocurre es hablar mal de Moisés. Más aún, no falta el que dice, qué bien que estábamos en Egipto, así sea comiendo cebolla y aguantando latigazos, pero por lo menos teníamos cebollas, este nos trae a la libertad para hacernos morir de hambre. Y entonces, naturalmente, uno quiere volver a ser esclavo, aunque me sigan oprimiendo, pero por lo menos tener el pan. Igual pasó con Jesús. Igual pasó con Jesús. ¿Cuántas veces Jesús libera al leproso, al paralítico, al ciego, a la pecadora, al impuro?
para decirle, levántate, ponte en pie, eres una criatura de Dios, Dios confía en ti. Y cuántas veces la gente retrocede y termina negándolo a Jesús, rechazándolo, ignorándolo, al punto que Jesús terminará muriendo en la cruz solo. Entonces, veamos ahora brevemente los dos textos paradigmáticos de cada uno y haremos una pequeña reflexión de cada uno de ellos, ¿sí? Moisés, la fidelidad al decálogo. Yahvé le entrega a Moisés los 10 mandamientos en el monte Sinaí luego de una experiencia de 40 días de oración de Moisés, ¿no? Y aunque esto va a parecer igual en Jesús, por eso lo voy a aclarar de una vez, ¿no? El número 40 en la Biblia es un número de alguna manera pedagógico, de pedagogía divina. O lo digo de otra manera, cada vez que nosotros encontramos 40 días, 40 años, 40 días y noches, lo que el texto nos quiere expresar que es el tiempo que el pueblo toma, que nosotros nos tomamos hasta lograr entender, clarificar la voluntad de Dios en nuestra vida. ¿Sí? Por eso nosotros, aunque se nos ha llegado hasta hoy ese, ¿no? Todavía hay algunos que hacen retiros espirituales días, ¿sí? De manera simbólica, porque a veces ni siquiera se completan los 40 días. Es que no se trata de 40 días cronológicos o de las 40 horas cronológicas que a veces hacemos en la oración con el Santísimo, sino del tiempo cairológico, de ese tiempo de gracia que nosotros deberíamos dedicar a hacer silencio para lograr entender qué es lo que Dios nos quiere mostrar, nos quiere enseñar, cuál es el camino que Él nos ha abierto para que caminemos y que muchas veces no lo reconocemos. Por lo general, esos 40 días pueden estar anclados a dos espacios, ¿sí? A dos lugares. En este caso de Moisés es al monte, ¿no es cierto? El monte en la Biblia es el lugar donde habita Dios. Jesús también sube al monte para la transfiguración, Jesús sube al monte también para las bienaventuranzas, pero también puede estar ligado al desierto. Todo el pueblo va 40 años por el desierto hasta llegar a la tierra prometida. Jesús, antes de iniciar su vida pública, también va al desierto 40 días y 40 noches para discernir, para lograr captar, clarificar la voluntad de Dios en su vida. Por eso el texto nos va a hablar de que durante esos 40 días Jesús sufre tentaciones. Es decir, deseos de iniciar su misión por un caminito y luego lo rechaza porque dice, por aquí no es, por acá tampoco, ni por acá tampoco, hasta que descubre lo que Dios quiere de él. Bueno, 40 días después de oración, Moisés recibe esos mandamientos. Cuando Moisés bajó, vio que el pueblo ya se había reunido, porque como 40 días les pareció que a lo mejor Moisés se había muerto, pues ya ellos habían vuelto a sus dioses antiguos. Tengamos cuidado de juzgar, ya lo dije hace un rato, a este pueblo como idólatra, como un pueblo torpe que no entiende que Yahvé lo ha liberado. No, con este pueblo está pasando lo que pasa con nosotros muchas veces, que por más que tenemos claro cuál es el caminar que debemos tener como cristianas y cristianos, muchas veces nos vamos por otros caminos. Y una vez se dice, y es que no entiendes, no comprendes cuánto tiene que pasar, hasta cuándo. A veces son cuestiones que venimos arrastrando por mucho tiempo. Bueno, Moisés, viendo a este pueblo con un becerro de oro a semejanza de un ídolo egipcio, pues arrojó las tablas, ¿no? Destruyó el ídolo, el Baal que habían hecho. Pero bueno, con el tiempo dice que luego ya volvió a reescribir el decálogo y se lo leyó al pueblo y diciéndole, escuche Israel los mandamientos que te enseño este día. Y les invita, ¿no? Aprendan y cuídenlos y pónganlos en práctica. El pueblo dijo que lo iba a hacer. Ya, leamos ahora, aunque es un poquito largo, pero vale la pena leer esta versión del Decálogo. Y no voy a leer la del Éxodo, sino la del Deuteronomio, por aquello que ustedes ven ahí en la pantalla que está en negrilla, que es quizás el elemento novedoso del Deuteronomio, que me hace sentir que esta versión es mucho más profunda que la que nos presenta el Éxodo, el libro del Éxodo. Entonces vamos a leerla. Y omito los primeros versículos para quedarnos exclusivamente en el Decálogo. Citamos pues, no tendrás dioses ajenos delante de mí.
No harás escultura ninguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo, Yahvé, soy Dios celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, y hago misericordia a 1000 generaciones que me aman y guardan mis leyes. No tomarás el nombre de Yahvé en vano, porque Yahvé no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Guardarás el día de reposo para santificarlo, como Yahvé te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Yahvé. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal, ni el extranjero que está en tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Yahvé te sacó de ella con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Yahvé te ha mandado que guardes reposo. Honra a tu padre y a tu madre como Yahvé te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Yahvé te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás su casa, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna. ¿Ya? Este es el texto. Yo quiero destacar 2 detalles antes de ir a lo otro. Lo primero es, quiero que vean sobre todo la tercera viñeta, eso que dice, no te inclinarás a ella ni la servirás. Se refiere a las imágenes o esculturas que se haga sobre Yahvé. Porque Dios es Dios celoso, que puede castigar o pasar el castigo de padres a hijos hasta la tercera o cuarta generación. Esto quiero destacarlo porque a ratos nosotros creemos que Dios es un Dios que castiga y no falta quien cita este mandamiento para decir, por ejemplo, que en esta época de pandemia lo que estamos viviendo es un castigo de Dios por nuestros múltiples pecados, porque la palabra de Dios lo dice aquí, que castigará hasta la tercera y cuarta generación. Pero se olvidan de lo siguiente, que Dios hace misericordia a 1000 generaciones. Dios es mucho más misericordia que castigo. De hecho, no existe el Dios castigador. Existe, yo a veces me he puesto a buscarle un título y creo que pudiéramos decir, existe un Dios amagador, un Dios que amaga con castigar, pero a la hora de la hora siempre se arrepiente, siempre escucha a profetas, patriarcas, hombres, mujeres que le ruegan, Jesús mismo que dice, yo estoy dispuesto al camino de la cruz, pero perdona a los padres porque no saben lo que hace. Y Dios siempre nos perdona. Y esto habría que destacarlo aquí. Destacarlo, porque a veces todo lo que vivimos, situaciones difíciles, gente que pierde el trabajo, gente que sufre enfermedades, que sufre la muerte, gente que no consigue trabajo, niños que están desnutridos, etcétera, pensamos que es porque Dios nos ha abandonado. Y Dios no nos ha abandonado. Y lo segundo que está en negrilla que iba a destacar es esto, ¿no? Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto. Es decir, estos mandamientos, este decálogo, no es tanto una construcción teórica que Dios se la saca de la nada como un montón de ideas para que el pueblo las viva. No, ustedes fueron esclavos. Y en la esclavitud probablemente muchas veces fueron obligados hasta la idolatría, a practicar experiencias religiosas que ustedes no querían. Y entonces, ahora que son libres, no vayan a hacer lo mismo que hicieron otros pueblos. Seguramente cuando ustedes fueron esclavos, a ustedes los mataron. A muchos de sus parientes los mataron, los asesinaron, los golpearon, porque otros tenían el poder. Ahora que son libres, no vayan a hacer ustedes lo mismo. ¿Cuántas veces vino algún soldado, algún poderoso y cogió a tu hija, a tu esposa, la violó, se la llevó y te hizo sufrir? Ahora tú no vayas a hacer lo mismo. Acuérdate que tú
Cuando fuiste esclavo, muchas veces te robaron hasta lo poquito que tenías. ¿Cuántas veces te acusaron y te castigaron y te golpearon porque no tenías ninguna autoridad? Entonces, ahora que van a ser libres, por favor, no hagan lo mismo. Tienen que actuar de una manera distinta. Veamos una muy breve explicación de esto. Se pudiera decir muchísimas más cosas, pero solamente son algunas reflexiones que me nacen de este texto, ¿no? Algo que ya hemos visto en la lectura, ¿no? Los primeros 4 mandamientos se relacionan con Dios, ¿sí? Esa relación con Dios. Nuestra fe es como es como una cruz, ¿no? Tiene una relación que es vertical, dirigida a Yahvé y solo a Yahvé. Mientras Yahvé sea nuestro único Dios, no nos vamos a pelear. El problema de estos esclavos es que si en el desierto cada uno vuelve a sus dioses antiguos, cada uno vuelve a los dioses de sus padres, a los dioses familiares, nos vamos a separar, nos vamos a alejar. Por eso estos primeros 4 mandamientos quieren que el pueblo reconozca: acuérdate, acuérdate pueblo, que tú eras esclavo y nadie te iba a salvar hasta que irrumpió Yahvé. Y fue Yahvé el que nos liberó, Yahvé el que nos guió, Yahvé el que nos alimentó. Por eso solo vamos a adorar de ahora en adelante a Yahvé. No nos vamos a hacer imágenes de otros dioses. No tiene nada que ver con esa crítica que a veces hemos recibido, sobre todo los católicos, que se nos acusa de idólatras porque tenemos imagen en las iglesias. Luego usted, a lo largo del Éxodo, del Deuteronomio, del libro de los Números, del Levítico, usted va a encontrar a Yahvé mismo invitando a hacer imágenes para poner en el Arca de la Alianza, por ejemplo. No, no se trata de la imagen que nosotros vemos ahora. Se trata es de no hacer una imagen que termine alejándonos del rostro de Yahvé, ¿sí? No hacer una imagen que termine alejándonos del rostro de Yahvé. Lo mismo pudiéramos decir hoy, ¿no? ¿Cuántas veces a nosotros nos han querido dividir? De hecho, nos han dividido con supuestas peleas entre grupos religiosos, por ejemplo, ¿no? En el que cada una de las iglesias se cree la única perfecta y la único camino de salvación, ¿no? Entonces, si yo no pertenezco a este grupo, me estoy condenado, ¿no? Y los otros piensan lo mismo. Y así nos tienen peleando. Cuando uno solo es el Señor de la vida, uno solo es Dios. Habríamos que decir hoy también lo mismo, ¿no? Acuérdate, Ecuador, que el único que te ha cuidado toda la vida, el único que ha estado allí siempre a tu lado es Dios. Dios amor, Dios Señor de la vida. Olvídate de las peleas bobas que a veces nos hacemos nosotros creyendo en que esto, eso o aquello es lo que nos salva. Los otros 6 pues están en relación al prójimo, porque dijimos, es como una cruz, ¿no? Lo vertical, la relación del pueblo con un único Dios. Y al mismo tiempo el travesaño, la relación horizontal, la que debemos tener con los hermanos. Y no en vano son la mayoría de los mandamientos. Si lo recordáramos en palabra de Jesús, Jesús nos va a decir: ¿cómo vamos a amar, adorar solo a Dios si no somos capaces de amar al hermano? Somos mentirosos, ¿sí? ¿Cómo amas a Dios al que no puedes ver si no eres capaz de amar a tu hermano al que ves todos los días? Y el camino de la salvación, Mateo 25 nos dice, no está tanto en cuanto nosotros podamos orarle directamente a Dios, asistiendo a la Eucaristía, rezando el rosario en la hora santa. Todo eso es importante porque es alimento espiritual. Pero en el momento culminante, cuando el Hijo del Hombre se haga presente, las preguntas no van por allá. Las preguntas van claramente: cuando vistes a un pequeñito con hambre, con sed, desnudo, tiritando de frío, abandonado, ¿te conmoviste? ¿Lo atendiste inmediatamente como buen samaritano? Y ahí no caben pues argumentos, ¿no? No cabe el sí, pero o no, pero. Aquí es sí o no, radicalmente. ¿Diste de comer o no? Jesús en otro momento va a completar, creo yo, aclarar esto diciendo: ahora, si le diste de comer, de beber, vestiste, visitaste a una persona a la que quieres, no tienes ningún mérito. Darle de comer a un hijo es fácil. Darle de beber a un amigo es fácil. Ir a visitar a un pariente enfermo, eso es fácil. Vestir a un pariente o amigo muy querido que esté desnudo, eso es fácil.
háganlo con aquellos a los que ustedes no les caen bien. Háganlo con sus enemigos. Entonces tendremos un mérito. Cada mandamiento está en singular, porque a veces el problema es que nosotros nos escudamos en ese conglomerado, en ese colectivo, ¿no? Cuando somos todos y no es ninguno. Sí, cuando, por eso a mí, por ejemplo, en las reuniones de grupos, de movimientos, de comunidades de base, yo siempre digo, vea, hagan los compromisos de manera individual. Yo me comprometo. O hagan evaluaciones o críticas de manera personal. Porque a veces cuando le decimos nosotros, eso es para no involucrarnos. ¿Sí? O cuando vamos a comprometernos. No, 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 no. Usted no se comprometa por mí, comprométase por usted. ¿A qué se compromete usted de manera concreta? Así como dice el dicho, el pez por su propia boca muere. El objetivo último de estos 10 mandamientos es superar una mentalidad que ellos habían aprendido en Egipto. ¿Sí? La idolatría en primer lugar, porque Egipto, ya dijimos, es una sociedad teocéntrica donde el faraón es Dios o hijo de Dios en la tierra. Y entonces había que adorarlo como tal. Y eso significaba tener diferentes divinidades y este pueblo seguramente pues lo había visto y sin darse cuenta había asimilado estas prácticas idolátricas. Segundo, en esta sociedad la vida no valía nada. Se podía matar, se podía maltratar, se podía oprimir a cualquiera y se lo veía como muy natural, ¿no? Es como yo lo veo ahora, ¿no? Ver a una persona, a un hermano venezolano parado en una esquina, en un semáforo, vendiendo jugos, se nos ha vuelto tan natural que no falta incluso al que se molesta por verlos allí. Y cada persona, cada joven, cada niño que veamos en un semáforo, que veamos subirse a un bus vendiendo caramelo o literalmente pidiendo caridad en las calles, debería ser una causa para molestarnos, para indignarnos éticamente, para sentir esa ira evangélica, porque no es posible que mientras unos tengan tanto para comer que pueden botar comida a la basura, otros tengan que andar buscando en los tachos de basura las sobras de comida de quien las botó. Un dato de aquí de Quito, ¿no? Antes de la pandemia se hizo un estudio y en Quito cada mes, solo estoy hablando de Quito, cada mes botábamos 20 toneladas de alimentos a la basura. Esa gente que va a esos patios de comida y se pide algo y no le gustó un pedazo de tomate o dejó un poco de arroz o deja unas papas fritas y todo eso va a la basura. Entonces, a ratos ese irrespeto a la vida se puede convertir en algo tan normal, entre comillas, que ya no nos cuestiona. Y entonces creemos que pues la gente salada, de malas, que es pobre. No falta el que dice pobre porque quiere, porque cuando uno trabaja se vuelve rico. ¿No? De malas que se hayan muerto con COVID. Es más, le echamos la culpa, ¿no? Gente culpable ellos mismos porque son insensatos y salen de sus casas. ¿Y qué quieren que haga? ¿Que se queden encerrados en la casa a morirse de hambre? Alguien tiene que salir a trabajar. Yo el año pasado, en medio de la pandemia más fuerte, yo le decía a algunos colegas, es que usted y yo no estamos en casa porque somos responsables. Usted y yo estamos en casa porque tenemos la seguridad de tener un sueldo que nos permite comprar la comida para que nuestros hijos coman. Pero dígale a una persona que vive del día a día, que se quede en casa, que sea responsable, que no ande propagando el virus, que no respeta a los demás. Dígale pues entonces, ¿quién le va a dar de comer? ¿O qué creen? Que porque alguna vez alguien le regaló una bolsita con una libra de arroz, un tomate y un cuarto de aceite, con eso ya tiene para 3 meses comer. Y lo tercero, superar esa mentalidad, esa falta de sentido familiar, comunitario, por lo que dije al inicio, porque no son un pueblo de hermanos. Para mí, uno de los grandes desafíos que se ven en el Antiguo Testamento es esta falta de identidad que tiene el pueblo. Es algo de lo que Jesús intenta a toda costa llevarlos a que se sientan hermanados. Por eso el grupo de Jesús es tan diverso. Ahí hay algunos adeptos, simpatizantes de los guerrilleros celotes, pero también hay recaudadores de impuestos. Allí hay personas muy pobres,
como la hemorroísa o como la mujer viuda, pero también hay personas con mucho dinero, como la mujer de Cusa o Nicodemo, José de Arimatea, porque Jesús quiere romper con todas estas fronteras que nos dividen para sentir que somos hermanos, que somos hermanas. Este es el gran sueño que yo creo que está en la Biblia, ¿no? ¿Cuál ha sido el problema a veces de los 10 mandamientos? Lo voy a decir de otra forma para poder llegar a la conclusión. Básicamente, los 10 mandamientos son propuestos por Yahvé a través de Moisés para que el pueblo rompa con un imperio dominante donde se los llevaba a vivir la idolatría, la división y la pelea. O si lo digo de otra manera o de sentido positivo, estos mandamientos tienen por objetivo que la gente viva unida en torno a un Dios amoroso que va día y noche con ellos para que entiendan que deben vivir como hermanos y juntarse. Ahora, con el paso del tiempo, nosotros hemos de hecho esto una lectura moralizante, ¿no? Todavía hay muchísimos catequistas que en la catequesis parroquial, en la catequesis educativa, seguimos enseñando los 10 mandamientos, pero no desde desde este objetivo vivencial de comunidad, de familia, sino pues con una serie de eventos moralizantes, ¿no? Entonces no falta, la Biblia dice que no hay que mentir, y está bien que no hay que mentir. Pero el problema es que yo creo que los únicos que no mienten son los que ya se murieron. Porque hasta yo a veces digo, nosotros los profesores, Lauren, Katy, yo que nos dedicamos a dar a veces estos cursos, de vez en cuando en los cursos tenemos que lanzar algunas mentiras con afán pedagógico, por si acaso, ¿no? Para poder llegar mejor con el mensaje. Y yo no voy a decir que esa mentira es un pecado, pues. ¿Sí? Quizás el pecado no es la mentira, quizás el pecado es las consecuencias de la mentira. Y lo que me duele no es la mentira, lo que me duele es la persona a la que engañé. Pero si yo cuento ahora mismo, por dar una charla, me invento una historia y se las cuento a ustedes, ¿es una mentira? ¿He ofendido a alguien? No. Entonces, porque tengo que confesarla. Esa lectura moralizante es la que nos ha hecho daño. Pasemos ahora a Jesús, por favor. Vamos a ver a Jesús, la fidelidad al reino de Dios. Jesús también había pasado, nos cuentan los evangelios, 40 días antes en oración, y después de eso arranca con su vida pública, y llegado al capítulo 5 de Mateo, Jesús también sube a la montaña. Pero notamos ya en el relato algunas diferencias sustanciales con respecto a Moisés, ¿no? A ver, ambos suben a la montaña, sí, ya, ahí van empatados. Pero el desempate se da cuando Moisés, podemos decir nosotros, es intermediario. Es decir, Moisés sirve como un puente para que Yahvé le entregue los 10 mandamientos y él se los lea al pueblo. La razón, porque entre Dios y el pueblo siempre hay una distancia, ¿eh? No se puede acceder directamente a esto. Necesitamos esos que se llaman mediaciones, es decir, criaturas que puedan ayudarnos a poder entender la voluntad de Dios, pero a Dios no podemos verlo cara a cara. ¿Cuáles son esas mediaciones? Moisés es una mediación, otras veces puede ser una zarza, en el Nuevo Testamento serán los ángeles, ¿sí? Que vienen para decirnos cuál es el mensaje de Dios. Propiamente Moisés es un intermediario, mientras que Jesús no lo es. Jesús va a hablar con la autoridad de ser Dios. Es Emmanuel, Dios con nosotros, Dios que nos va a hablar directamente. Otra diferencia es que mientras Moisés le habla a un grupo de esclavos determinados que han salido de la esclavitud de Egipto, y no le está hablando probablemente a otros esclavos que a lo mejor se quedaron todavía sometidos en ese imperio y en otros, Jesús, a diferencia de Moisés, va a hablar a los pobres. Y cuando hablamos de pobres, estamos hablando ya de una categoría, digamos, universal. Es decir, nos está hablando a todos, porque pobres podemos ser todos dependiendo de cuáles son las necesidades u opresiones que estamos viviendo. ¿Ya? Y la última diferencia es que mientras Moisés de alguna manera sí hace una advertencia, ¿no? Estos mandamientos tienen que cumplirlos. Si no los cumplen, Dios es Dios celoso y van a ver las que se van a meter. Es una advertencia. Y Jesús no hace ninguna advertencia.
Jesús deja en absoluta libertad. Mientras que Israel tiene, los esclavos, después de la advertencia de Moisés, se comprometen y sí, que caiga fuego sobre nosotros si no cumplimos. Jesús no pide a nadie que se comprometa, simplemente les lanza la invitación y cada uno decidirá si lo acoge o no. Podemos ver otro ejemplo, no en las bienaventuranzas. Recordarán aquel joven rico que se le acerca precisamente a Jesús a decirle, maestro, de los 10 mandamientos de Moisés, ¿cuál es el más importante? Y Jesús le responde, ¿no? Básicamente todo se resume en esta cruz que hemos dicho, ¿no? Ama a Dios y ama a tu hermano. Ahí está todo. Pero el muchacho quiere algo más. Dice, sí, maestro, yo ya eso intento vivirlo, pero yo quiero hacer algo más. O sea, de lo que tú me propones en la aventuranza, quiero hacer algo más. ¿Qué puedo hacer? Entonces Jesús le dice, bueno, si te sientes animado, preparado y tienes ganas, libremente, anda, vende todo lo que tienes, entrégaselo a los pobres y vente conmigo. Y dice que el joven agachó la cabeza y se fue triste porque tenía mucho dinero y no quería dejarlo. Y no es que Jesús lo cuestionó, Jesús le recriminó nada. El Evangelio de Marcos va a terminar diciendo que Jesús lo miró con cariño. Seguramente un muchacho muy bueno, pero en uso de su libertad no quiso dar el paso. Y esa quizás sea la diferencia más grande. Leamos pues el texto de las bienaventuranzas según Mateo. Lo leo. Felices los que tienen el espíritu de pobre, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices los que lloran, porque recibirán consuelo. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los compasivos, porque obtendrán misericordia. Felices los de corazón limpio, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán reconocidos como hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por causa del bien, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices ustedes cuando por causa mía los insulten, los persigan y les levanten toda clase de calumnias. Alégrense y muéstrense contentos, porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo. Pues bien saben que así persiguieron a los profetas que vivieron antes de ustedes. Hay otra versión, que es la versión de Lucas. He preferido la de Mateo porque Mateo de alguna manera quiere claramente presentarlo a Jesús como un nuevo Moisés. Veamos una muy breve explicación de esta. Lo primero que a mí me gusta siempre aclarar es que el sermón del monte, propiamente lo que Jesús dijo en el monte, no se resume en las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas es como el abrebocas, es como la invitación. Es como cuando uno invita a alguien a comer y le dice, te invito a comer el sábado. ¿Aceptas o no aceptas? Entonces la persona puede decir no o puede decir sí. Si la persona dice sí, entonces hay que ir definiendo pues el resto de cosas, ¿no? Bien, el sábado vamos a comer, ¿a qué hora vamos? ¿A qué restaurante? ¿Qué tipo de comida? ¿Hasta qué hora tienes permiso? ¿Podemos ir formalmente? ¿Podemos ir informalmente? Esos son los detalles posteriores. Algo así yo creo que son las bienaventuranzas. Es una invitación de Jesús a que en libertad vivamos un corazón de pobres, vivamos con un corazón limpio, vivamos trabajando por la paz, vivamos trabajando por la justicia, vivamos con confianza en Dios aún en momentos de persecuciones, de cárceles, porque seremos merecedores del reino de los cielos, seremos llamados hijos de Dios. A esa invitación que hace Jesús a todos aquellos que lo admiten, entonces Jesús continúa en un sermón que quiere ir mucho más allá de del decálogo, ¿no? El decálogo terminó allí. Estas son las 10 cosas que debes hacer y no debes hacer. ¿Aceptas o no aceptas? Si acepto, muy bien. Si lo haces, bien, y si no, el castigo. Jesús va mucho más allá, porque Jesús en el fondo lo que intenta es cambiar la actitud de las personas. Facundo Cabral decía que al final la única revolución posible es revolucionarse. Cuando uno cambia, el mundo cambia. De lo que hay en el corazón se reflejará el mundo que tenemos. Por eso Jesús le va a dar como algunos tips
frente a este mundo en el que están viviendo. No se olviden, es un mundo de opresión, de marginación política, militar, incluso religiosa, en un mundo que rechaza a las mujeres por el solo hecho de ser mujeres, en un mundo que no es capaz de respetar las diferencias. Jesús dice a todos aquellos que se sumen a este proyecto, lo primero deben ser sal y luz, ¿sí? No podemos simplemente sentir indignación y quedarnos callados o hablar por debajo, agachar la voz. No, tenemos que ser luz que ilumina a hermanos o hermanas que todavía están ciegos, que todavía están con la cabeza agachada, que todavía están tirados en el piso llorando, para decirle, levántate, ponte en pie, regresa a la casa de tu padre. Y tenemos que ser sal, porque no podemos ser simplemente personas creyentes que cuestionan las estructuras de pecado desde unos discursos muchas veces amargados, ¿no? Mm, Yo recuerdo que alguna vez Miguel Somers nos decía a nosotros algo que yo nunca lo olvidé, me quedó muy marcado eso, ¿no? Él decía, si uno está dispuesto a acompañar al pueblo en sus momentos de tristeza, de dolor, de sufrimiento, caramba, también tenemos que estar dispuestos a acompañarlos en sus fiestas, en sus bailes, en sus alegrías, porque la vida no es blanco y negro, la vida tiene grises. Y a ratos nosotros sí caemos en eso, ¿no? Creemos que solamente hay que acompañar a la gente en los momentos de oración, en los momentos de actividades eclesiales, ¿no? Y nos olvidamos que también somos fiestas, somos alegría, que Jesús iba a las bodas, que Jesús iba a las comidas, que Jesús demostraba que el reino de Dios no es cara larga, el reino de Dios también es alegría. Segundo, lo que ya dije hace un rato, con estas bienaventuranzas, Jesús no pretende abolir la ley. La ley sigue siendo sagrada. Yo a veces resumo la alianza de Dios con su pueblo. Lo he dicho a lo largo, pero lo voy a resumir ahora con otras palabras, ¿no? La alianza que Yahvé quiere hacer con su pueblo se puede resumir en dos compromisos, uno que asume Dios y uno que asume el pueblo. ¿Cuál es el compromiso de Dios? Estar con su pueblo todos los días, acompañarlo. Tanto amó Dios al mundo que mandó a su Hijo para que habite en medio nuestro. Y cuando Jesús regresa al cielo, le dice a sus discípulos, esperen que ya les envío al Espíritu Santo para que los acompañe todos los días hasta el fin de los tiempos. Dios no ha dejado de cumplir su promesa de ser nuestro Dios y estar con nosotros todos los días. Ahora, a ese compromiso de Dios nosotros debemos responder con un compromiso comunitario. Entre nosotros ser hermanos, que no haya ni ricos ni pobres, ni patronos y esclavos, ¿sí? Respetemos la propiedad ajena, respetemos la libertad del otro, respetemos el derecho que tiene el otro a escoger su estilo de vida, sin volvernos nosotros más que Dios juzgando a los demás. Y eso es lo que Jesús vino a hacer. Por eso Jesús dice, yo no he venido a abolir esta ley, esta alianza es sagrada, es lo que mi Padre quiere. Lo que he venido es a darle cumplimiento. Porque resulta que cuando Jesús empieza a predicar parte de ese imperio, que es la parte que hemos dicho religiosa, que incluso es de sus propios hermanos judíos, ya había llenado esto con una serie de normas jurídicas, moralizantes, que lejos de despertar en la gente las ganas de encontrarse con Dios, era una carga pesada. Jesús lo va a decir palabras, ¿no? Hipócritas que han creado un montón de cargas pesadas que ni ustedes quieren llevar, le han puesto tributo a todo. Por eso les va a decir fariseos, hipócritas, razas de víboras, sepulcros blanqueados. ¿Cuándo van a entender que lo que el Padre Dios quiere es misericordia, no sacrificios? Por eso, para Jesús, en el Evangelio de Juan, todo se va a resumir en una sola cosa. Un mandamiento nuevo les doy. Ámense. Ámense. Pero amor del verdadero, ¿no? Amor no es pues que ahora por el Día del Padre hayamos recibido un detalle, una canción. No, esos son gestos, son detalles que se agradecen. Pero el amor es otra cosa. Yo le decía esta mañana con mis hijos, yo le decía, el mejor regalo que uno como padre puede recibir, por lo menos yo, es que ustedes terminen el año bien. Bueno, pues Juan José ya me dijo que ha pasado el semestre de la universidad sin ningún problema. Con Andrés Felipe estoy esperando hasta la próxima semana que termine. Ese es el regalo, ese es el gesto del amor.
Se agradece el detalle de una tarjeta, de una canción, de un beso, de todo lo que quieran. Ese es el mejor muestra de amor. Muestra de amor a una esposa, a un esposo. No es solamente regalarle flores, darle una comida, es el día a día. El día a día. 5 puntos que nos va a enseñar Jesús en esta perspectiva liberadora que él nos plantea. Número 1, hacer el bien sin decirlo. Porque a ratos podemos convertirnos en pequeños emperadores que reproducimos en nuestro pequeño espacio lo mismo que hacen los otros allá arriba. Entonces uno tiene un jefe en su trabajo que es un mal hablado, un grosero, un patán, que no sabe respetar a sus trabajadores, que los trata a la patada, que los insulta. Y luego somos capaces de llegar a nuestra casa y ser los pequeños opresores que maltratamos, insultamos, agredimos a nuestra esposa, a nuestros hijos, o a nuestro esposo y a nuestros hijos. Y luego los hijos van a la escuela y terminan maltratando y golpeando al niño que es de un grado inferior. ¿Sí? A veces podemos hacer el bien solo para quedar bien delante de los demás. Segundo, aprender a orar en secreto, dirá Jesús, ¿no? Orar en secreto. Orar en secreto significa, pues eso, tener esos 40 días de desierto en el que escuchamos a Dios que nos habla dentro de nosotros. Y poder, como diría el Evangelio de Lucas, sentir que arde nuestro corazón cada vez que nos habla. Y entonces podremos ir venciendo ese pequeño opresor que llevamos por dentro. El tercero quizás sea el más fuerte de todos, ¿no? Confiar solo en Dios y no en el dinero. No podemos servir a dos señores. Cuando nosotros servimos a Dios, nos miramos unos a otros como hermanas y hermanos, hijos del mismo padre y madre. Cuando en nuestro corazón la prioridad la tiene el dinero, entonces el que está al lado mío ya no es mi hermano y mi hermana, es un rival. Puede ser la víctima a la que tengo que ver cómo le robo lo que tiene, o puede ser el desgraciado aquel al cual yo tengo que desconfiar porque en cualquier momento me roba. Así de grave es la situación. Por eso para Jesús no se puede servir a dos señores. Tenemos que escoger y siempre en libertad. Cuarto, juzgar, pero no condenar. Y lo he puesto de esa manera porque a ratos esto se confunde uno, ¿no? O nos confundimos mucho. Hay gente que yo he escuchado decir, pero es que no hay que juzgar a los demás. ¿Cómo que no hay que juzgar? Somos personas inteligentes. Juzgar es tomar distancia frente a un evento y discernir si eso está bien o está mal, quién es el responsable. Eso es juzgar y eso lo tenemos que hacer todas las personas porque todos somos inteligentes y capaces de discernir. Lo que no debemos hacer es condenar. Yo puedo decir, aquí hay un evento que no es correcto y yo sé correcto. Y yo puedo decir, aquí hubo una mentira, aquí hubo una violencia. Estoy juzgando. ¿Qué sería condenar? Señalar con mi dedo y decirle a una persona, tú eres el mentiroso o tú eres el violento. Y eso es lo que no deberíamos hacer. Y finalmente, darnos a conocer por nuestros frutos. ¿Cuáles son los frutos? Pues los frutos alternativos que ya de alguna manera lo presentaba el decálogo, ¿no? Vivir como hermanos, respetarnos, tolerarnos, no explotarnos unos a otros, etcétera. ¿Sí? Algunos detalles para ir terminando solamente como resumen de lo que he dicho, ¿no? Mandamientos y bienaventuranzas no se oponen. Y esto que lo dije, empecé así y quiero reafirmarlo, ¿no? No se oponen entre sí. Ambos buscan que los creyentes en Dios nos apostemos por levantarnos. Dios nunca habla con gente que está de rodillas, en sentido real, ¿no? En sentido metafórico, a veces tenemos que ponernos de rodillas para orar. Los que puedan estar de rodillas, porque hay algunos que ya ni arrodillarnos podemos. No, hablo en el sentido de no sentirnos sometidos, subyugados, pisoteados. A Dios no le gusta hablar con gente con mentalidad de esclavos. Dios quiere que nos levantemos.
Dios quiere que, a ejemplo del llamado hijo pródigo, tengamos la valentía de decir, me voy a levantar, me voy a poner en pie, voy a caminar, voy a volver a la casa de mi padre, lo voy a ver cara a cara y ahí voy a reconocer lo que tenga que reconocer. Pero a Dios le gusta la gente que esté de pie. Por eso quizás Jesús todo el tiempo repite a cada rato, levántate, ponte en pie, levantémonos, vámonos, siempre de pie. Los mandamientos hacen hincapié en lo moral de nuestras acciones y las bienaventuranzas en lo ético. Es decir, dado que son complementarios, nosotros podemos tomar hoy los mandamientos como una llamada de atención sobre nuestros comportamientos morales, es decir, aquello que nosotros debemos cumplir para poder convivir. ¿Me explico? Nosotros vivimos en una sociedad y como tal, en esta sociedad somos diferentes. Tenemos diferentes opiniones, ideologías, creencias, opciones vitales y tenemos que crear unas leyes que nos permitan convivir con respeto y no agredir a nadie. Eso sería un poco los mandamientos y está bien que la iglesia nos enseñe el valor de decir la verdad, el valor de respetar al otro, el valor de no atentar contra la vida del otro. Pero las bienaventuranzas son un pasito más allá que quiere que no nos quedemos en la moral, porque la moral puede caer simplemente en el cumplimiento. Cumplo aunque miento. Sí, lo importante es ir a misa con ese mandamiento. Ahora, si estoy en misa o no estoy, si me duermo o no me duermo, si comulgo o no comulgo, ya eso es otro asunto. Por eso las bienaventuranzas quieren ir a lo ético. Lo ético va más allá y se asienta en la libertad. En la libertad. No espera. Miren, lo moral sería que yo respete todas las leyes mientras las leyes me respeten a mí. Si está faltándose el respeto a otros, si se está violando los derechos de otros, qué pena, ese no es mi problema. Lo ético, como diría nuestro querido Monseñor Leonidas Proaño, lo ético sería que cuando usted vea el sufrimiento del hermano de aquí o del de allá, lo defienda. Y eso es solidaridad. Finalmente, digamos que las bienaventuranzas son la definitiva revelación de Dios. Sería la nueva alianza, mucho más grande que los 10 mandamientos. Por eso aquí permítanme hacer una conclusión antes de llegar a las verdaderas conclusiones. Por eso yo hace mucho tiempo atrás vengo planteando ese desafío, sobre todo a la catequesis, a la formación religiosa. En primera instancia, en la catequesis deberíamos trabajar las bienaventuranzas, lo ético, la libertad. En segundo momento, se le podrá enseñar los 10 mandamientos, que sería la ley. Si lo vemos en un ejemplo en casa primero le enseñamos o nos enseñan a respetar, a saludar, a ser agradecidos, es decir, a despertar toda la humanidad que llevamos por dentro. En un segundo momento, ya en el colegio, nos empezarán a enseñar leyes. Pero cuando nosotros hacemos lo que a veces hacemos en la catequesis, que es básicamente enseñar leyes, pero nunca enseñar el espíritu, tenemos lo que tenemos en muchas de nuestras comunidades. Una propuesta para vencer los imperios de hoy, con esto terminamos. Bueno, hace un rato hablamos del siglo XIII antes de Cristo, siglo I después de Cristo. Ahora hablemos pues del siglo XXI después de Cristo. ¿Estamos en una situación de imperio y de esclavitud? Sí, no una esclavitud de levas, no necesariamente una esclavitud de impuestos, sino una esclavitud de tipo económica, tecnológica, genética, ideológica. Económica, porque nos han vuelto animales de trabajo, que cada mes reunimos la plata que cobramos y es para pagar tarjetas, gastos de un consumismo que nos han metido, de un montón de cosas que nos dicen que nos hacen felices y que realmente uno se pregunta si nos harán felices, ¿no? Tecnológica, porque nos hemos vuelto esclavos de máquinas, porque el celular, que era un medio para crear comunicación, termina encerrándonos en un mundo. Sí, vivimos nuevas formas de esclavitud, ¿no? La sociedad que tenemos hoy piramidal es financiera de alguna manera. Una sociedad de estatus, una sociedad piramidal de prestigios sociales, en las que uno vale por su apellido, por el color de su piel, por su nacionalidad, por sus estudios. A esto les cuento una anécdota que escuché en estos días que me hizo reír, ¿no? Estaba una señora, el policía la detuvo ahí en uno de estos centros comerciales. Yo venía para la casa y la detuvieron por alguna infracción de tránsito y cuando yo pasaba,
La señorita que iba en el carro, toda enojada, molesta, lo miró feo al señor policía y le dijo una típica frase que seguramente ustedes también han escuchado algún día, ¿no? No sabes, hija, de quién soy yo. Esa fue su frase, ¿no? Seguramente porque a lo mejor su papá tiene algún poder o algo, entonces ella sentía que estaba por encima de la ley. Entonces le dijo eso, no sabes quién es mi papá. Y el policía, sin perder la calma, le dijo, no, no lo sé, pregúntele a su mamá, a lo mejor ella lo sabe. Y yo pasé al lado del policía y me sonreí. Le dije, muy bien, señor policía, esa es una buena respuesta. ¿Mm? En el siglo XXI tenemos que luchar por la salvación, pero no como una salvación que va a venir mañana. Quizás este es un error que tenemos hoy. Tenemos que partir de la convicción de que hemos sido, como dice San Pablo, comprados en la cruz y a precio de sangre. No se trata de buscar una salvación a futuro, a mediano o largo plazo, que a ratos es la que nos cansa. Nos cansa porque nosotros seguimos soñando con un reino de Dios ultra, supraterreno, más allá, cuando lo que deberíamos es proclamar la buena noticia que ese reino de Dios que Jesús quiso compartir con nosotros se volvió realidad desde el momento de la resurrección y que nuestra tarea propiamente no es construir algo pensando en un reino de Dios futuro, sino trabajar aquí para hacer visibles, como dice el Concilio Vaticano II, hacer visibles las semillas del reino de Dios que ya están presentes en medio de este mundo. A partir de allí, de esa profunda convicción, que para mí es la clave de todo esto, estamos llamados a liberarnos y liberar a otros de esclavitudes, porque lo único que tenemos que entender es que hay hermanos y hermanas que han sido sometidos por nuevos imperios que le hacen creer que son los bienes materiales los que dan felicidad, que hacen creer que uno debe estudiar para tener prestigio y poder pisotear a los demás. Son hermanos que aún no han experimentado el reino de Dios y quienes entre los presentes hayan experimentado o hayamos experimentado el reino de Dios, nuestra única tarea es ir y abrazar a esos hermanos y decirle, oye, Dios está tocando a tu puerta. Y para eso deberíamos crear nuevas bienaventuranzas. Hasta ahí hemos terminado. Nos habían propuesto que hagamos una evaluación al respecto, ¿cierto, Katy? ¿Dónde está Katy? No te, ya te vi, Katy. Tantas Aquí caritas que yo. estoy. ¿Ya tienes listo tu evaluación, Katy, querida? Bueno, como evaluación no, pero algo como para poder conversar con nuestra gente, Eso. que se animen también. Vamos a hacer unas 5 preguntitas muy sencillitas en cuanto a lo que José nos ha iluminado ahora, que de antemano muchas gracias, José. Como siempre, muy elocuente, pero sobre todo muy de experiencia, ¿verdad? Así que, padre Lauren, ¿nos ayuda usted también o se va a quedar calladito? Sonreído mirando las travesuras que hacemos José y yo. Bueno, queridas hermanas y hermanos, el jueguito es el siguiente. Ustedes ahora deben, y me avisa Padre Lauren si es que se están mirando la votación en pantalla. Todavía no. Todavía no. Pero explícales qué tienen que hacer. Va. Listo, seguro que ahora sí, es que para que puedan mirar. Ahí tenemos Moisés y Jesús resisten al imperio. Tenemos 5 preguntitas. ¿Ustedes qué es lo que van a hacer? A contestar cada una de las 5 preguntitas, nada más. Ejemplo, y esto lo vamos a hacer si nos va bien todos los domingos para podernos interactuar un poquito más. No veo nada. ¿No ve nada, padre? No. A ver. Vamos Pero a yo ver. sí lo veo. ¿Sí lo ves, José? Listo, entonces. Entonces Sí. el administrador no puede verlo. Porque estoy grabando seguramente. Ah, seguro. Bueno, entonces ustedes van a contestar y al finalizar van a dar clic en el botoncito azul que dice finalizar la votación. Ejemplo, la pregunta número 1 nos dice, ¿el imperio que domina en tiempos de Moisés es? Y miren, la mayoría ya están ya votando 3 personas, 5 personas, en fin. No necesitaron mucha explicación. No, es Ya lo fácil. están haciendo, qué bien.
Vamos a hacerlo en unos 2, 3 minutitos. Terminamos. Miren, 11 personas de 190. Ya subimos a 20, bueno, a 17. Las preguntas estuvieron supremamente fáciles, como para empezar, ¿cierto? Recuerden que desde el móvil también se lo puede hacer. Wow, 33 personas. Vamos por el 21%. A ver, Ricardo, no te quedes atrás. Voten, voten. Verdadero, falso. Escojan la verdadera, la falsa. Fanny alzó la mano, pero ya se arrepintió. Es que les hemos pillado algunos medio adormilados. ¿Qué va? Con José que van a estar adormilados. Yo estuve, pero hasta el Mira, final. José Oh. Soto ha tomado por el Día del Padre. Muy bien, ya vamos por el 40% de personas, ¿eh? Muy bien. ¡Wow! ¡Qué Para bueno! ser la primera vez están súper. Claudio, bien. Y ahora vamos a ver el resultado. José, yo como estoy grabando no puedo ver o por administrador, pero José, ¿qué ve? ¿Qué te parecen las respuestas? No Recuerdo que... esperemos todavía, Sí, sí, esperemos al menos que sí, lleguen un poquito. sí, claro. Pero la quinta, que le puse picardía, a ver si hay algo que aclarar. Pues sí, como Sí hay estaba que la aclarar. Esperemos picardía. que... Perdón, José. Estamos en 3 minutos 40. Les dejamos hasta los 4, ¿ya? Bianca nos dice, no me permite votar o enviar la encuesta. No sé desde qué, si estás haciendo desde móvil o si lo estás haciendo desde la PC, pero tranquila, que los domingos vamos a ir repasando y vamos a aprender. Y cada domingo habrá 5 preguntas sobre el tema. Así que el próximo domingo serán preguntas sobre Ruth, que parece una novelita sencilla, pero no lo es tan sencilla. Es una joya literaria con Me da, mucho contenido. sí, me da pena ya finalizarlo porque siguen enviando, pero por ser la primera vez lo vamos Hagamos a dejar algo. ahí. ¿Ya? Hagamos algo, Katy. Voy a Dime. ir aclarando algunas de ellas mientras siguen respondiendo, ¿sí? Sí, Sí, por ser perfecto. la primera vez, vamos a ayudarles así. Sí, ya. A ver, a la primera pregunta, el imperio que domina en tiempo de Moisés, 97% dijo egipcia y estaba bien. Solo 3 compañeros se equivocaron, parece, diciendo que fue el imperio griego. No, en tiempo de Moisés el imperio dominante fue el imperio egipcio. Egipcio, ¿sí? No Los griegos existía. llegarán ni siquiera existía. Vea, les voy a dar una clave para que nunca más se olviden cuándo surgió el imperio griego. Todos ustedes se acuerdan cuál es el número de la bestia. El 666, 666. ¿verdad? Muy bien. La próxima vez cuando usted le pregunte a alguien cuándo fue el imperio griego, acuérdense que fue media bestia nomás. Media bestia. El 333. El 333 antes de Cristo fue el imperio griego. Ni siquiera existía todavía. El imperio dominante en la época de Moisés, lo que narra el libro del Éxodo, fue el imperio egipcio. ¿Ya? En la segunda pregunta, Jesús, su vida y actividad se va bajo el imperio. 105 dijeron que era el imperio romano, 4 dijeron que era el babilónico y 2 el asirio. No, es el imperio romano. Romano. Sí, algunos se pegaron. Yo veo por ahí a mi tocayo José Soto, Claudia, que están que levantan sus manos. Habrá que darles un chocolate después cuando te vea tocayo. ¿Sí?
El imperio romano, el imperio asirio y el imperio babilónico corresponden al Antiguo Testamento. Jesús vivió bajo el imperio romano. El imperio asirio es del siglo octavo, ¿no? Del 722 antes de Cristo, y el babilónico del 587 antes de Cristo. Ya habían desaparecido. Bien, la tercera pregunta. Dios en el libro del Éxodo escucha el clamor del pueblo oprimido. 106 personas dijeron que sí, ¿no es cierto? El 95%. Sin embargo, 3 personas dijeron que en el libro del Éxodo Dios escucha al faraón que pierde su mano de obra barata. No, Dios siempre apuesta por los pobres, por los marginados. Nunca va a optar por el faraón. Y no es porque el faraón sea malo, sino porque es opresor. El día que deje de oprimir, Dios va a amar también a los faraones. Pero no se puede servir a dos señores. Y unos pusieron que Dios en el libro de Éxodo escucha el llanto de los niños. Sí, yo creo que ahí teníamos una pregunta capciosa, porque también es válido, porque dentro del pueblo oprimido también están los niños que lloran, ¿no? Y seguramente muchos niños habrían llorado la muerte de sus padres, volver a su mamá, a su papá, trabajando de sol a sol, y Dios también se conmovió. Pero digamos que la respuesta más concreta sería la número 1, ¿no? En el libro del Éxodo, Yahvé escucha el clamor del pueblo oprimido. La pregunta cuarta, ¿Jesús no defiende la vida y solo ayuda a los pobres? 102 dijeron que era falso y 12 dijeron que era verdadero. Era falso. Dios, la pregunta es capciosa, había que echarle mucha cabeza, ¿no? Dios sí, Dios defiende la vida. Miren, yo a veces lo pongo, los que tenemos hijos, quizás entendamos esto, ¿no? A mí me pasó una vez con Juanito. Juanito, así se llama mi primer hijo, ¿no? Y durante mucho tiempo, pues él era el centro de la vida nuestra, porque era nuestro único hijo. Luego llegó Andrés Felipe, su hermano, y alguna vez su hermano, cuando era chiquito, se enfermó. Entonces había que atenderlo. Y a Juan José le dio celos. Y hubo que sentarlo para decirle que yo lo amaba a él tanto como a su hermano, pero que él tenía que entender que en ese momento su hermanito estaba enfermo y necesitaba mucho más mi atención. Porque eso es Dios. No es que Dios no quiere a los demás. Dios nos ama a todos. Pero Dios siente que son precisamente los pobres, los marginados, los despreciados los que más sufren, y por eso su corazón se enternece con ellos. Y eso va a ser también Jesús. Va a ayudar a los pobres y va a defender la vida. No se olviden que nos dice Juan, pues él vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Y la última pregunta, Jesús rechaza las divisiones sociales de raza, religión, sexo, buenos y malos. 86 dijeron que era verdadero y 30 dijeron que era falso. Esta fue la pregunta que más división causó. ¿Jesús rechaza las divisiones sociales? ¿Rechaza que nos dividamos entre negros, blancos? ¿Jesús rechaza que nos dividamos entre judíos y cristianos? ¿Jesús rechaza a las mujeres y a los varones porque... Sí, es verdadero. Jesús rechaza todo eso. Para Jesús somos seres humanos. Todos somos criaturas de Dios. Y no puede haber un lugar donde un blanco diga que él vale más que un negro o que un indígena. No puede haber un lugar donde se diga que de este país son más importantes que de este otro país. Ya terminamos los resultados. Ahora sí, finalmente, ¿cuántos fueron los votantes? 114. Buen número. Ya. Me parece que fue un buen Y la ejercicio. última, José, que bueno, he conseguido mi objetivo, confundir al grupo, al menos a 34. Jesús no puede aceptar, como bien claramente dijo José, no acepta la división de buenos, de malos, de santos, los maestros, sacerdotes, los santos y el pueblo pecador, aquel fariseo hipócrita y el pecador atrás escondido pidiendo perdón. Aquel sale purificado. Este también saldría si hubiera ido al fondo, igual que
el pecador y no ponerse adelante despreciando, yo no soy como ese desgraciado, esa adúltera, ese que convive sin casarse, yo no soy... Esos son hipócritas. Dios abraza, acepta el corazón humilde. Para Dios no hay divisiones. Todos valemos, mujer, varón, ¿verdad? Apellido noble, o apellido Runa, o apellido Expósito, de hijo no reconocido. Saben que Fernández le ponían a los hijos ilegales en la Edad Media en España. Y yo llevo Fernández, así que vengo de algún matrimonio ilegal. No creo, porque toda España está llena de Fernández. Bueno, ya, José. Pero, oye, Lauren, cuando yo era niño, yo todavía me acuerdo que algunos que son de mi generación, que son del siglo pasado, yo me acuerdo que ¿cómo se llama esto? En mi partida de nacimiento aparecía que mi nombre era José Abel Guerra Carrasco, hijo ilegítimo de don Hilario Guerra y de la señora Nelly Carrasco. Y una vez le pregunté a mi madre que si me habían hecho de manera legítima o cuál fue la ilegalidad con la que me hicieron. A lo mejor un Viernes Santo, ¿no? Era porque mis padres no eran casados. Gracias a Dios ya se quitó eso, ¿eh? Pero sí, y yo recuerdo que en aquel entonces, estoy hablando en la década de los finales de los 70, pues uno no podía entrar en un colegio religioso si no tenía a sus padres casados. Y ese tipo de marginalidad sufríamos, ¿no? Y hoy tenemos otras marginalidades. Muy Un bien. venezolano con la boca callada es un ecuatoriano sin lugar a dudas. Parecidos somos igualitos. Un peruano, un colombiano, un ecuatoriano, un boliviano, igualitos somos. Y sin embargo seguimos dividiéndonos. Yo quisiera terminar precisamente diciendo eso, ¿no? O sea, a mí me parece, y lo voy a repetir porque creo que es algo que hay que reflexionarlo. No es para discutirlo, sino para reflexionarlo personalmente y quizás en familia. La mayor esclavitud que se nos ha impuesto es creer que no somos capaces de liberarnos. Es hacernos creer que necesitamos de líderes políticos que nos vengan a liberar. El que nos vino a liberar ya vino y ya resucitó y ya nos mostró el camino de la comunitariedad. Pero seguimos con ese espíritu de esclavos. Seguimos creyendo que otros son los que nos tienen que liberar. Voy a decir una cosa que en estos días conversaba con una persona muy querida, ¿no? Yo le decía, a mí me duele que alguien dice que no votó por este candidato porque en ese gobierno yo no tuve trabajo. Y otro dice, es que yo voté por él porque yo en ese gobierno sí tuve trabajo. Eso para mí es esclavitud. Creer que si a mí me va bien, el mundo está bien. Y no es así. No se trata de si me va bien, a mí personalmente me va bien o mal. Se trata de pensar en comunidad. Se trata de pensar en los demás. Tú sabes, italiano, Lauren, yo no sé pronunciarlo bien. Cierto, un po'. ¿Qué cosa? Pero alguna vez escuché en italiano un dicho que me pareció bien grosero, ¿no? Mangiato io, mangiato tutto il mondo. Así se dice, ¿verdad? Comido yo, comido el mundo. Claro. Esclavitud pura. Listo, gracias. Muy bien, despedimos a los amigos del Facebook. Nosotros continuamos con nuestros avisos. Preguntas también, Padre Lauren. Y preguntas. 3 preguntitas. Que Dios les bendiga a los que nos siguen por el Facebook. ¿O quieres que hagan preguntas por el Facebook? Bueno, unita, dejémosle para... Solo unos 10 minutitos más para las preguntitas. Antes de las preguntitas y hasta que vayan poniendo la manito, por favor. Tania. Seguramente empezaré a entregarme al otro. ¿Sí? No es muy complicado. Después de eso, sí, con esa liberación, ahí sí ya podemos hablar de liberaciones políticas.
El problema es que muchas veces hablamos más de la liberación política, de la liberación de estructuras socioeconómicas de pecado, cuando dentro de nosotros llevamos o un esclavo o un pequeño patrón que en cualquier momento se nos sale. Y eso Jesús lo entendió. Por eso se dedicó tanto tiempo a sus discípulos, para ver si lograba cambiarles un poquito la mentalidad. Parece que algunos entendieron, otros no entendimos nada. Perdón que me llegan preguntas al celular también. Miriam Avelino nos dice, buenas noches, profe José. Si todos somos hermanos, ¿por qué hay hermanos separados? Creo que Dios llora por ver su pueblo separado. Yo diría, ¿son hermanos separados o nosotros los hemos querido separar? Y ellos nos han separado a nosotros. Basta. En el siglo I, en el tiempo de Jesús, hicieron exactamente lo mismo. En el tiempo del imperio egipcio hicieron lo mismo, utilizar muchas veces la experiencia religiosa para dividirnos entre buenos y malos, santos y no santos. No es nuestra tarea andar juzgando. Sí, no existen hermanos separados. De hecho, a mí la palabra me parece muy fuerte, porque si es un hermano, jamás estará separado. Es un hermano, punto. Así que respetémoslo. Que ellos tienen una experiencia, muy bien. A que nos critican muchas veces a nosotros, lejos de andar buscando dar explicaciones de nuestra fe como católicos, dediquémonos a demostrar un testimonio de lo que es ser católico. Porque a punta de peleas no vamos a llegar a ningún lado, ¿no? Peor todavía cuando no falta quien le quiere dar a usted las respuestas que el católico debe dar a un evangélico para hacerlo quedar mal. Diría el querido Mahatma Gandhi, si seguimos con esto de ojo por ojo, vamos a terminar ciegos todos aquí. Son hermanos, punto. El hermano nunca será separado. El hermano es hermano. Así Diferente, es. Y tú conoces mis hermanos, amigos, biblistas de Ribla. Son las experiencias en estos últimos 35 años de mi vida más hermosas. Somos casi 100 biblistas, 50 católicos, 50 protestantes, que cada año sacamos nuestros 2, 3 libros de la revista de interpretación bíblica. Ahí somos hermanos, nadie está separado, estamos separados por los kilómetros, pero cuando nos encontramos, ¡wow! ¡Qué abrazos! Pastoras, pastores, sacerdotes, obispos, todos unidos por el amor a Dios y a los hermanos. ¿Cómo voy a decir separado a mi hermano y amigo con los que llevo trabajando 35 años? ¿Qué separado? Somos más unidos que muchas veces entre religiosos y sacerdotes de la propia Iglesia Católica. Bueno, adelante. Freddy, por favor, puedes abrir. Listo, haznos tu pregunta, Freddy. José, una preguntita. Si Jesús es, si Dios